Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo muy especial en el amor de Cristo. Muy buena mañana para todos. Hermosa adoración. Cuando adoramos al Señor, predisponemos el corazón para recibir su palabra. Le pedimos al Señor en el nombre que es sobre todo nombre, al Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo en esta mañana abra nuestro entendimiento, las avenidas del alma. Que el Señor hoy en esta mañana, con esta palabra, cause algo especial en cada uno de nosotros. Dios me regala una palabra para el pueblo de Dios, para la iglesia suya, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Una palabra para entender y saber cuál es su voluntad. En esta palabra de hoy vamos a entender algo maravilloso. Hay personas que a veces en el corazón prefieren guardar cosas que recibir al Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado: Cristo te ama. Cristo viene. A su nombre gloria, a su pueblo victoria en esta mañana poderosa, maravillosa. Podemos dar gracias a Dios en esta mañana porque cada día en nuestra vida es un regalo. Por eso es que se llama presente. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, por mi familia, por la congregación, por todos los que van a oír esta palabra. En tu santo nombre, Señor. Espíritu Santo, trae revelación. Yo no enseño nada nuevo. Todo está escrito allí. Soy solamente un instrumento el cual tú vas a usar para traer revelación de la palabra a la vida de las personas que escuchan esta prédica. Señor, menguo yo para que tú seas en mí, para que sea el denuedo espiritual, en la unidad del Espíritu, trayendo esta palabra de edificación, palabra de renovación, palabra de templanza, palabra que ayuda a entender cuál es tu voluntad, Señor Jesús. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Dígale al que está a su lado: Cristo te ama. Cristo te ama. Y al que viene por primera vez, allí donde tú estás, abrázalo, dale la bienvenida, dile: he aquí tu familia. Jesús dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que oyen y guardan mi palabra. Esos son los que me aman. Son aquellos que oyen, hacen mis mandamientos y guardan mi palabra. Estos son mi familia, estos son mis hermanos. Comencemos de una vez en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Hoy vamos a hablar de los gadarenos. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que están en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, con los muertos. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó en gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Si los demonios reconocen la deidad de Jesús, ¿cómo es que los hombres que tienen un cuerpo no le reconocen y le reciben? Extraño eso, ¿verdad, mis hermanos? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues Jesús estaba echando fuera el demonio de este cuerpo poseído. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él,
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, apacentaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso que fueran a los cerdos. Estos demonios, esta legión. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entró en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase ir con él, pero Jesús le pidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a empezar acá. Tenemos a un endemoniado, tenemos la autoridad de Jesús, tenemos un pueblo que puedo discernir en la palabra, que al ver lo que Jesús había hecho con este endemoniado, el pueblo estaba preocupado. No sabemos si era porque se podía volver a repetir lo mismo, que Jesús, echando los endemoniados, acabara con el negocio de ellos, de los cerdos. Pero lo que les puedo decir es que esta palabra me está revelando que este pueblo de los Gadarenos prefirieron más a los cerdos que al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llega a la vida del hombre en el momento más crítico, en el momento donde esa alma o ese hombre o esa mujer están perdidos completamente, poseídos, engañados por las propias concupiscencias de su corazón. Pero vemos un pueblo que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, vino para libertar los cautivos, y ellos prefirieron la inmundicia, prefirieron los cerdos, prefirieron mantener el negocio en el cual ellos estaban envueltos. Así están las sociedades en este tiempo. Así está mi pueblo. Porque muchas veces se les ha predicado al Señor Jesucristo. El propósito de la voluntad de Dios en nuestra vida es nuestra santificación. Pero lamentablemente las personas no quieren oír y recibir el mensaje del Señor Jesucristo y recibir a Cristo, sino que continúan en paganería, continúan en idolatría, en hechicería, en brujerías, en santería, palería, chamanismo, budismo y todo tipo de cosas y de obras que son abominables a los ojos de Dios. Es tremendo. Jesús viene a este terreno, se preocupó por venir a este lugar, por las almas que estaban allí.
Y dice la palabra, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado de hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Usted puede imaginarse un hombre que para la sociedad completamente está loco. Un hombre, según la palabra, no tenía ropa, estaba desnudo. Y moraba en los sepulcros, en los cementerios. Ahí estaba ese hombre. Hay muchas personas que caminan como este hombre. Hay muchas personas que están poseídas. Poseídas por los vicios, por los deleites, por los placeres, por los negocios y por todo aquello que ha preferido, que le ha dado el primer lugar en su vida. Verdaderamente son dignos de lástima. Pero aquí está hablando de una entidad, aquí está hablando de un hombre que estaba poseído por demonios verdaderamente. Dice la Biblia que al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó con gran voz. Imagínense esto. El demonio reconoció a Jesucristo y sabe quién es Jesucristo. Dice la Biblia que se postró inmediatamente a sus pies y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este demonio reconocía a Jesucristo, de dónde venía, quién era. Lo más tremendo es que se inclinó a Jesús. Por muy demonio y por cuántas legiones pudieron haber en ese cuerpo, se humillaron delante de la presencia de Jesucristo. ¿Cómo es posible que en estos tiempos, cuando se predica abundantemente la palabra de Dios por diferentes lugares, a través de las redes, a través de la radio, a través de tantas congregaciones, de muchos ministerios, y aún la gente sigue resistiendo a Cristo? Verdaderamente digo yo que vivimos en un pueblo al cual llaman la ciudad del Espíritu Santo, pero ¿cómo es posible que este pueblo, diciendo que cree en Dios, no se humille al Señor Jesucristo y abra su corazón y le reciba? Prefieren seguir el juego de la idolatría, prefieren seguir un patrono, prefieren seguir una imagen hecha por manos de hombres que tiene más de 470 años ya, mandando a hombres y mujeres a una eternidad sin Jesucristo, porque no conocen el verdadero Cristo. El reino de los cielos no está afuera, sino en nosotros. Somos el templo del Dios viviente, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, cosa que no tiene un matacho, cosa que no tiene un muñeco de acera, de arcilla, de barro, de madera, que no tiene alma y que no tiene espíritu por dentro. La Biblia nos habla claramente de que estas cosas son abominables a Dios. Y cuando estas cosas son abominables a Dios, vivimos separados de la presencia de Dios, porque nuestra esperanza y nuestra confianza están puestas en matachos o en cosas como estas que representan, escúchame bien, cosas en el cielo, y para muchos son de veneración. Pues la veneración y la adoración a ídolos, a imágenes y toda cosa tallada por manos de hombre, eso es idolatría. Y me encuentro en el deber de decirle como hombre de Dios, no para ofenderte, sino para que te arrepientas. Porque la Biblia dice claramente que estas cosas las abomina el Señor.
Él quiere tener un encuentro contigo personalmente. Él quiere venir a limpiar tu casa. Él quiere entrar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo aquello que tú haces. Él quiere venir a limpiarte, sanarte y a darte la vida eterna. El Señor Jesucristo. Esta legión de demonios que estaban en este hombre que estaba poseído, reconocían la autoridad de Jesús, reconocían la presencia de Jesús, reconocían el nombre de Jesús. Pero hoy tenemos sociedades que siguen creyendo en todo este tipo de festividades y tradiciones, y siguen celebrando épocas, y siguen haciendo procesiones a algo que no tiene vida, que no tiene alma y que no tiene espíritu, que no puede oírte, que no puede verte, que no puede sentirte, palparte y tampoco te puede hablar, que no te puede mirar y que tampoco te puede escuchar. La gloria sea para Jesucristo. Yo me encuentro acá como ministro de Dios, como un humilde servidor, tratando de decirte que tienes que entender que la única oportunidad que tú tienes antes de que se te cierren los ojos por última vez es aceptar al Señor Jesucristo y recibirle. Para que tu vida pueda ser transformada, para que tu vida pueda ser cambiada, para que tu familia pueda ser bendecida, tenemos que permitir que Jesucristo entre a nuestro corazón, entre a nuestra vida, entre a nuestro pueblo, entre a nuestra nación. Hay que reconocerle. Jesús es el Hijo del Padre, es el Hijo de Dios. Jesús vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de sangre por ti, por mí, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué cuesta entender esto? Porque no leemos las Escrituras, porque no confirmamos la palabra de Dios. Porque desde el momento que empiezas a confirmar la palabra de Dios, te das cuenta de lo que Dios te dice. Y ahí descubrimos que hemos sido manipulados, engañados. Todo el tiempo escucho a personas que dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. No se vuelve loco. La verdad os hará libre, dijo Jesús. Cuando usted confirma la palabra de Dios, verdaderamente estás libre. Hay libertad porque nadie puede engañarte, nadie puede confundirte. Tu mente, tu vida se eleva a un nivel mayor. Sales de la pobreza espiritual, se amplía la mente, se amplía la capacidad de entender, de comprender. Y ahí es donde se activa el Espíritu de Dios una vez que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando naces en Jesús, cuando pones tu confianza en Él, entonces va a haber un cambio en tu vida, va a haber algo espiritual que se va a transformar. Este hombre que estaba endemoniado no por un demonio, sino por unas legiones de demonios, y todos estos demonios juntos reconocían a Jesús. ¿Cómo es que hoy yo enseñándote esta prédica, enseñándote esta palabra, no tengas temor del Señor Jesucristo? Esa gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria al Rey que está viniendo. Su retorno está pronto y todo aquel que no esté con el Señor Jesucristo lamentablemente se quedará. Jesucristo viene hasta las nubes con relación a la iglesia a buscar un pueblo santo, irreprensible. Imagínese si usted no ha aceptado a Jesucristo. Si en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, usted no ha recibido al Señor y no ha hecho el proceso o ha dado los pasos que Jesús te indica para Él poderte llevar con Él, así como nos va a llevar a nosotros el día de su manifestación poderosa y gloriosa en las nubes. Él mismo dice en su palabra que Él con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá hasta las nubes y los muertos en Él resucitarán primero y luego los que estamos seremos transformados junto con ellos, seremos arrebatados porque somos de su propiedad, porque entregamos nuestro corazón a Cristo, porque entregamos nuestra confianza a Cristo. Mi deber es predicar para este tiempo la venida de Cristo.
Mi preocupación es por las almas que siguen resistiendo, como este pueblo que prefería estar endemoniado, que prefería estar engañado por los demonios. No permitieron que Jesús entrara. Y Jesús es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a entrar donde no le permiten entrar. Jesús quiere hacer grandes cambios en mi pueblo, en mi nación, en la vida de todas las familias de mi nación. Pero usted tiene que dejarlo entrar. Porque si no dejas entrar a Jesús, quiere decir que tu corazón está viciado, está acostumbrado a hacer lo que a ti te gusta hacer. Te gusta lo inmundo, lo sucio, porque un cerdo representa lo bajo, lo pobre, lo desechable, lo inmundo, lo podrido. Y si tiene todas estas cosas en el corazón, tú jamás podrás ser salvo. Por eso Jesús, cuando viene y se manifiesta delante de este hombre, no solamente lo libera, sino que lo sana y le da la vida eterna. Este mensaje es para ti en esta mañana. Vamos a seguir en la palabra para poder entender la condición de que Jesús le daba a esta gente. Dice que se postró a sus pies y exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Se dan cuenta? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas era liberado por los demonios y llevado al desierto. Todo aquel que no tiene a Jesús está en un desierto. Todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo camina en círculo, sin dirección, no tiene un norte. Voy a explicarles algo. Muchas personas andan buscando a Dios. Muchas personas, budistas, maomistas, budistas, confucionistas, lauseístas, todos ellos andan buscando algo. Y todo el mundo y todos ellos quieren profundizar en las cosas espirituales. Pero esa fuente, eso que la gente anda buscando, solamente lo va a encontrar en Jesucristo. Encontrarse con el Cristo interior, encontrarse con la luz que es el Cristo, solamente cuando tú cumplas el proceso que Jesús te da y que está escrito para que tú puedas alcanzar la naturaleza de Dios. No es antes ni después. La Biblia habla de un nacimiento de nuevo. La Biblia está hablando de un arrepentimiento verdadero, un quebrantamiento del alma. Jesús habla de que hay que morir para el mundo y nacer en el Espíritu y ser sellado con el sello de Dios en la frente. Y ningún otro maestro, los que se han llamado maestros en la tierra, tienen esto. Son guías ciegos. Solamente el Señor Jesucristo tiene el poder, tiene la llave para abrir y cerrar. Es el único que cuando Él abre nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra nadie puede abrir. Este maestro es real y se llama Jesús de Nazaret. Y Él se manifiesta a quien Él quiere, a los que guardan sus mandamientos y los hacen. El Padre y Jesús vienen a hacer morada con aquel que guardan su palabra y le aman. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Así que usted puede estarse edificando espiritualmente y puede creer que ha crecido tanto, pero solamente llegarás hasta ahí, hasta un punto. Pero el vacío aún está en tu corazón. Aquel tesoro el cual no puedes encontrar, el cual no puedes adquirir en tu propia fuerza, solamente a través de Jesús tú puedes llegar a Él. No hay otro camino.
Jesús es el camino. Jesús es el que puede transformar a una nación entera, a un pueblo entero. Jesús es el que puede darte la vida eterna. Jesús es el que puede manifestarse y hacer morada contigo. No hay otro. No vivas más engañado. Como todos en un tiempo vivimos engañados, creyendo en lo que pensábamos, en lo que nos enseñaron, en lo que los maestros ciegos nos enseñaron para hacer. Pero solamente esa ceguera espiritual se cae, se quita, cuando tienes un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, con Jesucristo, con Jesús el Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. No hay otra manera. Y mira este hombre, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vaya autoridad la de Jesús, que podía mandar los demonios al mismo abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que apacentaban en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos, en los cerdos. Y Jesús le dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Aquí donde viene la pregunta, aquí es donde viene el punto y la i. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase. No le dejaron entrar a Jesús. Y así todavía hay pueblos, así todavía hay estados en Venezuela, en mi país, que no quieren aceptar a Jesucristo, que quieren seguir creyendo en aquello que están acostumbrados a hacer, lo inmundo. Prefieren a los cerdos que a Jesús, porque todo pueblo, sin ánimos de ofender a nadie, sino que la claridad de la palabra, que el Señor Jesús revele vuestras vidas para que sean mejores, para que pueda transformarse, para que pueda cambiar nuestro país, para que podamos progresar y salir adelante con una mente diferente, con una mente renovada, nacidos en el Espíritu, con una buena intención en el corazón, como la que Dios aprueba, en verdad y en justicia, haciendo su voluntad. Así podemos salir adelante. Pero mientras que practiquemos tantas cosas oscuras, donde no hay reglas, donde no hay disciplina, donde todo mundo saca provecho de todo mundo, donde todo mundo hace como quiere, así no se puede llegar a ningún lugar. Jesús tiene el conocimiento. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que te puede ayudar a crecer y a entender que no puedes seguir prefiriendo lo cerdo, lo inmundo, lo impuro, antes que a Él. Tu pueblo que me escuchas, si no dejas entrar a Jesús, entonces quiere decir que en tu corazón apruebas la inmundicia, el pecado, la abominación. Es necesario que Jesús entre a vuestras vidas. Es necesario que Jesús tome el control de todas las cosas, para que haya bendición, para que busquemos el rostro de Dios, para que Dios pueda oír nuestras oraciones. Y estando humillados delante de la presencia de Dios, Dios puede escuchar nuestras oraciones y volver su rostro y bendecir nuestra tierra. No hay otra manera. La única manera que salgan los demonios y toda la cosa inmunda que está en su mente, en su corazón, toda la perversión y la maquinación, es permitiendo que Jesús entre a tu vida.
te limpie, te sane y te dé la vida eterna. Es la única manera, no hay otra y no la vas a conseguir. Así que la palabra me dice a mí que este pueblo no dejó entrar a Jesús porque prefirieron a los cerdos, porque prefirieron el pecado, porque prefirieron lo inmundo, porque prefirieron seguir en lo que estaban acostumbrados, en sus deleites, en sus placeres, en sus deseos vanos, en su negocio. Porque ese era un pueblo que criaba cerdos y ese era el negocio principal. Y a veces mucha gente prefiere dejar al Señor Jesucristo a un lado que parar un momento y entender que lo que hace, cuando no hay justicia en lo que hace, Dios no lo aprueba. Y mucha gente prefiere quedarse con el negocio que venir a los pies de Jesucristo para que le limpie, para que le lave, le sane y le salve. Si usted quiere vivir en completamente libertad y usted quiere ser libre, como dice la palabra, la verdad os hará libre, pero debes reconocer a Jesucristo. Si los demonios reconocieron a Jesús, ¿por qué tú no reconoces a Jesús? ¿Por qué tú sigues venerando y creyendo en que otro es el intercedor entre el cielo y la tierra? Si el único intercedor entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Por eso vino a morir como el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Nadie más pagó el precio, sino solamente Jesús. Hasta la última gota de sangre, por tu libertad, por tu redención, por la salvación de tu alma. ¿Por qué sigues creyendo en una imagen? Hoy vemos miles de personas creyendo en miles de Marías. Cada pueblo tiene una María. Nosotros honramos a María. En el tiempo de Jesús ella aceptó que Jesucristo era el Señor. Pero María no fue al cielo. Está en el reposo. El único que subió al cielo y dio testimonio más de 48 veces que se manifestó entre el pueblo y entre la gente, se llama Jesús de Nazaret, y luego lo vieron ascender al cielo con su cuerpo, lleno de gloria. Está en el trono, sentado a la diestra del Padre. Es el nombre, el único nombre que se dio en los cielos y en la tierra, para que toda rodilla se doble delante de este nombre. Y entonces cuando estas rodillas se doblen delante del nombre que es sobre todo nombre, entonces los demonios huirán y vosotros seréis libres, porque reconocisteis al Señor. No hay otro nombre dado debajo del cielo para los hombres en el que puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Padre, esta palabra en tu nombre, Señor, todo el que la vea, todo el que escuche, Señor, que la reciba con agrado en su espíritu, en su corazón, en su alma, para que sea transformado, renovado, Señor, y para que pueda venir a tus pies, Señor, y tú puedas sanarle y salvarle, Señor Jesús, así como hiciste con el endemoniado del Gadareno. Dice la palabra después de esto: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Tenían temor de que echase todos los demonios y de que les dijese que había que vivir por la voluntad del Padre, que son sus santos mandamientos, que no se podía robar, que no se podía adulterar, que no se podía matar, que no se podía mentir, que no se podía codiciar. Yo creo que
Tenían temor de que Jesús sacara la maldad y la rapacidad que había en sus corazones. Si tan solo lo hubiesen oído, si tan solo le hubieran dado la oportunidad de entrar en su vida, entrar en su pueblo, las cosas hubieran sido diferentes para los gadarenos. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, porque había entendido quién era Jesucristo. Esta es una enseñanza profunda para que tú entiendas que no puedes creer en otra cosa y que tú puedes comprobar tú mismo. Cuando busques al Señor en espíritu y en verdad, usted verá la gloria de Dios, usted sentirá y usted entenderá que habrá una manifestación de parte de Jesús en tu vida, que vendrá el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo sobre tu vida, y que cambiará y transformará todas las cosas. Pero es necesario acercarse a Jesús. Jesús es la puerta estrecha. Mientras que tú no pases a través de la puerta estrecha que es Jesús, usted anda por el camino ancho que conduce a la perdición. Andas sin rumbo, andas sin norte, andas sin orientación. Por eso es necesario seguir a Cristo. Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios está hablando de algo importante. Aunque no le dejaron entrar a él, este hombre en esa área estuvo dando testimonio y testificando de lo que Jesús hacía. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Veamos 3 condiciones que tenía este endemoniado. Su estado: sin voluntad, impulsado por el diablo y los demonios, por el pecado. Miremos su estado. Sin esperanza, no tenía a Jesucristo, estaba perdido en las tinieblas y iba a ser arrastrado por los demonios. Nadie podía dominarlo. Sin alegría, vivía solo en las sepulturas, ahí en las cavernas, en los cementerios. Sin paz, se lastimaba y deambulaba. Él mismo se hacía daño a su cuerpo. Cuando una persona está poseída, se hace daño a su propio cuerpo. Cuando una persona está poseída, deambula, no tiene dirección, no tiene rumbo. Cuando una persona tiene demonios, nadie puede dominarle. Es impulsado por el diablo, anda perdido. Y solamente esto puede terminar cuando tengas una experiencia con Jesucristo. Y quiero decirle, mi hermano, en esta mañana, que cuando tengas esa experiencia con Jesucristo, va a pasar algo que va a marcar tu vida. El encuentro con Jesús te va a liberar. La autoridad de Jesús va a echar fuera todo lo que tienes ahí amontonado y atesorado equivocadamente en tu corazón. Aquello que tú preferiste antes que a Jesús. Y el poder de Jesús te elevará, te sanará, te salvará, te dará la vida eterna. Veamos su liberación. Su liberación espiritual, mental y física, emocional y existencial. ¿Qué pasa cuando alguien viene a las manos de Jesús? Espiritualmente, los demonios salieron de él. Quedó libre. Quedó con una identidad. Porque todo aquel que reconoce a Jesucristo tiene una identidad delante de Dios. Pero los que no han reconocido a Jesucristo tienen un problema, no tienen identidad. Por eso andan probando una cosa y andan probando otra y andan haciendo locuras. Cuando conocemos a Jesucristo, tenemos una identidad, una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino del Señor. Y el reino de Dios se nos manifiesta. Y guardamos la voluntad del Padre. Hablamos verdad y hacemos justicia.
en el corazón. Tenemos una identidad en Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, somos liberados espiritualmente. Mentalmente recobramos el juicio. Mentalmente sabemos dónde estamos parados. Mentalmente sabemos qué tenemos que hacer. Pero mientras que estamos separados de Jesús, no tenemos nada. Tú puedes tener posesiones, riquezas, lo que sea, y todos los tesoros en la tierra, pero será momentáneo, porque viniste sin nada y te irás sin nada. Sembraste para el mundo, para los hombres en la tierra, pero para el reino de Dios no sembraste nada, y tampoco eres nada y no tienes nada allí, porque viviste en vuestros deleites, viviste en lo inmundo, preferiste los cerdos, lo inmundo, lo vano, antes que a Jesús. Físicamente dice la Biblia que este hombre estaba desnudo, pero a lo que vino Jesús estaba vestido, a lo que vino a los pies de Jesús estaba vestido. Y todo aquel que viene al Padre, todo hijo pródigo que viene al Padre, el Señor le da un vestido nuevo, le da un calzado nuevo, le da un anillo nuevo y le da el derecho de llamarse su hijo. Cuando tú entiendas esto, entenderás que solamente eres hijo de la creación. Mientras que no aceptes a Jesús, tú no puedes decir soy hijo de Dios. Porque los hijos de Dios nacemos en el Espíritu y en la verdad. Los hijos de Dios hacemos lo que Jesús puso por ejemplo. Cuando dijo a Juan, hagámoslo para que toda justicia se cumpla. Y Jesús se bautizó y descendió del cielo en forma de paloma. El Espíritu Santo lo selló y el poder de lo alto se posó sobre él porque el Padre se complació en Jesús. No había pecado en él y venía a cumplir un propósito y lo cumplió hasta el final. Fue puro hasta el final. Y al final dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es maravilloso hablar de la vida de Jesús. Si esta palabra te llega, si esta palabra te toca, te recomiendo que la guardes ahí en tu corazón, pero no la dejes guardada. Compártela con otro. Sea un canal de bendición compartiendo todas las enseñanzas que este humilde servidor, Dios permite que yo pueda subirlas y pueda compartirlas de una manera gratuita. Porque por gracia nos es dado y por gracia debemos darlo, compartirlo, repartirlo. Esta es la voluntad del Padre. Y en esto Él se goza, en esto Él te aprueba como siervo suyo. Así que físicamente se vistió. Físicamente entendió que el cuerpo, el templo era para cuidarlo. Y que había que abrigarlo, que había que quererlo. Emocionalmente estaba sentado a los pies de Jesús. Había un afecto, había un amor, como el primer amor que yo tuve con Jesús en el momento que el Espíritu Santo y Jesús me tocaron, llenaron mi vida de una manera que embargaron mis emociones, que ya no son mías, sino son de Él. Y a Él yo sirvo en espíritu y en verdad. Porque creo que las personas tienen que conocer a Jesús. Porque creo que las naciones tienen que conocer a Jesús. Él no vino para condenar ningún alma. Él vino para que las almas sean salvas por Él. Y el deber del siervo, el deber del ministro de Dios que sirve el alimento a tiempo es predicar el evangelio. A tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Y forzándolos a entrar por este camino. Porque este es el camino de la verdad y la justicia. Este es el camino que te conduce a los brazos y al regazo del Padre. No hay otro camino. Lo que te han enseñado, o lo que aprendiste por tradición, por repetición, tienes que vaciarlo, tienes que drenarlo y comenzar a leer las Escrituras y a entender que Jesucristo es el Señor. Yo no trato de convencerte, es el Espíritu Santo que te convence de todo pecado, de todo error y equivocación que pueda haber en tu mente y en tu corazón. Y esta palabra de hoy es para decirte que sin saberlo puedes tener demonios
puedes tener pensamientos, concupiscencia en el corazón, puedes tener perversión, maquinación, confusión en tu mente, en tu vida. Y por eso las cosas no te salen bien. O quizás te salgan bien, pero pasando por encima de todo mundo y haciendo lo malo, lo desagradable delante de la presencia de Dios. Dios está contigo. Aunque tú hagas cosas malas, Él está viendo, porque tú eres el templo del Dios viviente. Dios habita con cada hombre y con cada mujer. Por eso es que no escaparemos de Él. Por eso es que el Señor conoce todas nuestras obras. Él está en ti y está esperando que tú recibas a Jesús para Él poderse manifestar en tu vida. Para Él dar un paso hacia adelante e ir delante de ti y su presencia acompañarte. Pero solamente es a través de Jesucristo. Jesús lo dijo. Cumplámoslo. Hagámoslo para que toda justicia se cumpla. Jesús es el ejemplo. Y entonces debemos entender que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de Jesucristo. No hay otro. Así que físicamente se vistió, emocionalmente estaba sentado a los pies de Jesús. Existencialmente, un nuevo propósito en su vida para testificar. Lo que Dios hace después de que tenemos un encuentro con Él es algo existencial, es algo que nos mueve, es algo que nos lleva a testificar y dar testimonio de que Dios es verdad, de que Jesús es verdad, de que el Espíritu Santo es verdad y que puede hacer todas las cosas si nuestro corazón está conforme al de Él y si guardamos su palabra y guardamos sus mandamientos. Quiero que sepan, mis hermanos, que en este pasaje yo entiendo que así hay grupos de personas que no quieren aceptar a Jesús. Que hay personas que prefieren vivir y hacer en lo que están acostumbrados antes de darle la oportunidad a Jesús de que puedan ser renovados, transformados y que el Señor Jesús pueda darles la vida eterna. Prefieren sus negocios sucios, prefieren destruir su país, haciendo cosas que afectan la economía de su país, prefieren la matraca, la trampa, prefieren hacer corrupción, prefieren ir pueblo contra pueblo, pasar los unos por encima de los otros, bachaquear. Todas estas cosas destruyen un país. Pero Jesús bien lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ciertamente Jesús fue a la tierra de los Gadarenos. Amó a aquellos Gadarenos, así como ama a cualquier otro hombre en la tierra el Señor Jesucristo. Así que fue, incluso sin haber sido invitado, Jesús dejó de hacer lo que estaba haciendo y se trasladó a ese lugar. Y fue a esa tierra, empezó su visita liberando a esta persona endemoniada. Mientras que alguien diría que ese fue un gran comienzo, pero todo se vino a ver después. Y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. El Hijo de Dios vino a estar con ellos. Y el Hijo de Dios vino a estar con muchos pueblos y con muchas naciones, con muchas ciudades. Y no le han permitido entrar, mis hermanos. ¿Cuál era la razón? ¿Tenían temor de qué? ¿De que sacara todos los demonios y los mandara a los cerdos? ¿O simplemente prefirieron más a los cerdos que a Jesús? Reflexionemos en esto, mis hermanos. Esto es tremendo. Los gadarenos hicieron y tomaron una decisión. Prefirieron a los cerdos sucios, inmundos, que al Hijo de Dios. Eso hicieron los gadarenos. Pero tú hoy en esta mañana escoge la mejor parte. Como María cuando se sentó a los pies de Jesús y escuchó la palabra de Jesús.
y guardó su palabra. María, la hermana de Marta. Hay cosas por las cuales dice, por favor, Señor, manténme al margen de esta situación. Cuando una persona dice eso, es porque eso es su negocio. Porque tiene miedo de lo que Jesús pueda hacer. Porque Jesús va a hacer cambios. Le aseguro que cuando Jesús entra en tu vida y tú le permites, hará cambios que solamente te beneficiarán a ti. Pero por la dureza de corazón, es que no se le permite a Jesús entrar. Porque estamos viciados. Porque estamos apegados. Y hasta que no termine el apego, y hasta que no termine el vicio que está en tu corazón, hasta que el Señor no te libere y te dé un corazón nuevo, usted no puede ver la gloria de Dios y tampoco ve el reino de Dios y tampoco puede ser ciudadano del reino de los cielos y tampoco tienes la salvación. Mira a ver qué escoges. No escojas como los gadarenos, que escogieron lo inmundo, lo cerdo, lo sucio, antes que al Hijo de Dios. Pueblo mío, te digo esto, porque la venida del Señor está pronta, el retorno del Señor está pronto. Y muchos de vosotros creéis que tenéis vestiduras blancas, limpias, sin arrugas y sin mancha, pero estáis llenos de maldad y rapacidad en vuestros corazones. Vuestros corazones están sucios, abominables ante los ojos de Dios. Como humilde servidor, porque amo las almas, porque amo la obra, amo al Señor, te digo esta palabra. Es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de dar un giro, de cambiar la dirección, de buscar al Señor, de buscar el reino de Dios y sus justicias, para que verdaderamente lo que ha de ser tuyo se te sea añadido. Así que, mis hermanos, quería decirles estas cosas, pero entre todas estas, una más. Hay cosas, áreas de tu vida en las cuales prefieres mantener a Dios afuera. Si vamos a hacer lo contrario de lo que dice la carne, no sigamos escondiéndole las cosas al Señor Jesús. Vamos a hablar con Dios. Voy a decirle algo. Él te ha escuchado todo el tiempo. Quizás tú no lo sepas. Cada pensamiento, cada intención que tú tienes en tu mente y en tu corazón, Jesús la sabe. No escaparás del Señor. Comienza a arrepentirte. Comienza a confesar los pecados al Señor, para que puedas ser libre, para que puedas ser salvo. Porque Él conoce todo de ti. Él conoce las traiciones, las mentiras, las abominaciones, el pecado, todo lo que haces. Porque si Él no estuviera en ti, tu cuerpo no tendría vida. Sería como esas imágenes que hacen, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, oído y no escuchan, no hablan con su garganta, tienen pies y no andan. Y semejantes a ellos son los que ponen su confianza en ellos y su esperanza en ellos. Mira que tú no seas una de esas personas. Escapa de la tradición, de la paganería. Hay uno solo que pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre, y se llama Jesucristo. Es el único intercedor entre el cielo y la tierra. Es el único que tiene poder para sanarte. Es el único que tiene poder para darte la vida eterna. Tiene poder para darte la vida y quitártela. Quiero que sepas eso en este mensaje. Así que seamos completamente transparentes con el Señor Jesucristo, en lugar de mantenerlo fuera como lo hicieron los gadarenos. Seamos transparentes con Dios. Volvámonos a Él. Démosle el primer lugar y no lo mantengamos en un rincón afuera, practicando el pecado. Porque cuando Jesús está afuera, se practica el pecado, la abominación, la inmundicia, el adulterio y todos los pecados que tengan que haber. La avaricia.
el dinero, que es la raíz de todos los males en la vida del hombre. Cuando el hombre no conoce a Dios, lo que conoce es en lo que confía, el dinero. Por eso el dinero es la raíz de todos los males. Y ese es el Dios de muchos hombres, su negocio. Comienza a entender y a comprender que en los negocios de vuestros padres vosotros debéis estar. Este es el negocio. Predicar el evangelio del reino por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, permitiendo que las personas conozcan a Jesús, se arrepientan, mueran para el mundo, sean sepultados con Cristo y levantados junto con Cristo, para que puedan ser sellados en la frente, y enseñándole todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros, los que fuimos llamados, los que tuvimos un encuentro con Jesús que nos enamoró y vivimos enamorados de Él. Vamos a ser uno con Él. Vamos a declararle todo lo que está en nuestro corazón. Vamos a darle la oportunidad a Jesús que entre en nuestro hogar, que entre en nuestra casa. Nuestra casa es el templo. Que tome el control de todas las cosas. Permitiéndole que Él tome el control de todas las cosas y que Él haga como Él desea para cada uno de nosotros. Ahí comienza la verdad en tu vida. Ahí comienza lo que ha de manifestarse en su vida. Ahí comienza la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Cuando le permitimos a Dios que Él haga como Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Padre, yo quiero darte honra, gloria y gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta mañana. Señor, te pido una bendición especial para tu pueblo, el cual me está viendo ahora, el cual está siendo renovado y edificado con esta palabra. También para aquellos que me van a ver ciertamente, seguramente en la internet, una bendición especial, Señor. Esta bendición sea una bendición especial, como lo acabo de decir, de conocimiento, de renovación, de edificación espiritual en la vida de todos estos hombres y estas mujeres que están escuchando tu palabra semanalmente, los mensajes que envío. Señor, ayúdalos a comprender que no hay esperanza si tú no estás, porque tú eres la esperanza. Que no hay camino si tú no estás, porque tú eres el camino. Que no hay verdad si tú no estás, porque tú eres la verdad. Y que no hay vida eterna si tú no estás, porque tú eres la vida eterna. Y que nadie puede ir al Padre, que nadie puede salir de este ciclo de vida y muerte, si no es a través de ti, Jesús. Pastor y maestro, uno solo, el Cristo. Tú, Señor, eres el Cristo. Y estás en cada hombre y en cada mujer. Tú eres la luz. Que mis hermanos, que tu pueblo, los que ven este mensaje, entiendan que tú eres la luz y que hay que alcanzarla. Y que hay que encender vuestras lámparas. Porque nuestro cuerpo, nuestro templo tiene que estar resplandeciente, lleno de luz. Así como lo dice tu santa palabra. Busquemos la presencia de Dios, busquemos el aceite que desciende de lo alto. Y llena vuestras vasijas de ese aceite. Y enciende vuestras lámparas. Porque el esposo está cercano. El esposo está viniendo. Y no te halle sin estar preparado. Porque será amargo. Será lamentable.
Vosotros los que habéis escuchado el mensaje de que debemos estar como las novias, como las vírgenes, irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu, con nuestras lámparas encendidas. Así nos quiere el Señor. Busquemos la santidad. Desechemos el pecado. Desechemos todo aquello que manipula, todo aquello que te contamina. Solo en Dios podemos hacernos santos. Apartándonos para Él y teniendo una verdadera comunión con Él, entenderemos la voluntad de Dios y Dios se manifestará en vuestra vida. Amados, sin más que decirle, les amo. Estoy presente en todo momento de vuestras vidas, en la unidad del Espíritu. Y gracias doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, uno y único y verdadero Dios todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. A ti sea todo, Señor. Y gracias, Señor, por haberme permitido una vez más de predicar tu palabra y de enviar este mensaje a los que andan buscando de ti, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Señor, bendícelos en gran manera. Que prosperen en tu camino, Señor. Que prosperen en sus negocios. Que prosperen sus corazones en tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea elevado a un nivel mayor. Padre de los cielos, te doy honra, gloria y gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Me despido hasta una nueva oportunidad. Shalom, Maranata. Cristo está viniendo.